Un saludo para todos y bienvenidos a esta nueva serie Fe y Familia. En esta nueva serie estaremos analizando la Biblia para descubrir cómo los principios de nuestra fe fortalecen nuestra familia e impactan nuestro futuro. Es mi deseo que al caminar por la Biblia descubriendo fe y familia podamos salir fortalecidos y podamos ser bendecidos en nuestra vida familiar. Su Biblia en Efesios capítulo 5 y a partir del verso 25 hasta el verso 33, hoy vamos a estar mirando cómo ser hombres, esposos a la manera de Dios. Hermanas, ¿cuál es el tipo de hombre por el cual debes estar orando? Y dice, pastor, ya yo tengo uno. Ora para que este que tiene se convierta en este tipo de hombre. No lo cambies, sino ora por él, ¿ok? La palabra de Dios, el apóstol Pablo compara en Efesios capítulo 5 la relación de un esposo y una esposa con la relación de Cristo y de la iglesia. Les voy a enseñar algo hoy. El matrimonio tiene varias funciones. Por ejemplo, una de las funciones del matrimonio es la satisfacción personal de cada cónyuge. Lo vemos en Génesis. Cuando el hombre está solo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El hombre estaba solo, no andaba bien, entonces para satisfacer una necesidad del hombre, Dios crea a la mujer. En otro pasaje bíblico, la Biblia nos enseña que la creación del matrimonio es también para el impacto social. Porque cuando el hombre y la mujer tienen hijos, se reproducen y esos hijos hacen un impacto en la sociedad. Pero hoy quiero que miremos el matrimonio y su impacto espiritual. El matrimonio también tiene un ámbito espiritual. Cuando el hombre y la mujer se unen, Dios tiene un propósito espiritual con ese matrimonio. Y quiero que sepas, hombre, que el responsable de que ese propósito espiritual del matrimonio se cumpla, te toca a ti. Mujeres, cuando vayan a escoger un hombre, recuerden que esa persona que usted está poniendo a su lado va a ser el líder espiritual. Antes de escoger, trate de orar por alguien que ame a Dios y sea un líder espiritual. Si no, usted va a estar muy lejos del plan espiritual de Dios para el matrimonio. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos compara a los esposos o la relación de esposa y esposo con la relación de Cristo y la iglesia. Y he titulado este sermón, Esposos a la manera de Dios. La palabra del Señor en Efesios capítulo 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Este es el ejemplo. El modelo del matrimonio y del esposo es Cristo. Cuando Pablo está hablando aquí, no está hablando de arrugas físicas y de manchas físicas. Cuando Pablo está hablando aquí de la iglesia y Cristo, Cristo nos está limpiando de las manchas que no se ven, que son las manchas que el pecado ha dejado en nosotros. Cristo nos está quitando las arrugas de la degeneración que estaba en nosotros por causa del pecado y del envejecimiento que está en nosotros por causa del pecado en el ámbito espiritual y no en el ámbito físico. Entonces, esposo, quítese la idea que para usted poder amar a su esposa, usted tiene que quitarle las arrugas. No, no es eso. Está hablando del ámbito espiritual. Ahora, para poder ser un esposo a la manera de Cristo y poder ser líder a la manera de Cristo,
tenemos que ser cabezas espirituales. Los hombres somos cabeza, ¿puedes decir amén? Ahora, no podemos ser cabeza sin corazón. Y el problema es que la sociedad a nosotros nos ha enseñado como hombres que somos solo cabeza. El machismo es eso, cabeza sin corazón. Yo soy el macho de la casa, aquí se hace lo que yo digo, porque aquí yo llevo los pantalones, y perdemos el corazón. La mejor cabeza tiene que tener corazón, y la palabra corazón yo quiero que usted la entienda como amor. Es imposible ser líder si no amas, porque lo que conquista a una mujer no es tus pantalones, sino tu corazón. Y Pablo enseña esto de Cristo, dice, como Cristo amó a la iglesia. El primer ingrediente para ser cabeza y líder a la manera de Dios no es un pantalón y un cinto, es un corazón. Amén, hombres. Ahora, ¿cómo funciona eso? Hay 3 cosas que Cristo hace con la iglesia que nosotros como esposo tenemos que hacer en amor para las esposas, y cada vez que a la esposa le guste la idea, diga amén. Número 1, Cristo sirve con amor a la iglesia. ¿Somos nosotros la iglesia, sí o no? ¿Cuántas veces Cristo sirve a nuestras peticiones de oración? Dice, la amó y se entregó. Hey, esposos, no se trata de ti, se trata de ella. Y para empezar a conquistar el hogar con amor, con el amor de Cristo, el amor de Cristo en mí hace que yo sea un esposo que ama y sirve. Y este es el primer punto de la tarde: esposos que aman y sirven. Ese es el modelo de Cristo. Cristo amó tanto a la iglesia que le sirvió con su propia vida. Cristo nos sirve a nosotros todo el tiempo. A cada petición tuya y mía como iglesia, Cristo no está disponible. El problema que tenemos es que los hombres han evadido la responsabilidad de ser siervos, y después quieren reclamar el privilegio de ser líderes. A la manera de Dios, para ganarte el liderazgo, te lo ganas con amor y servicio. Y si no, piensa en su vida. Piensa en esto. ¿Quiénes son las personas que usted más sigue, más escucha y más le interesa oír su opinión? ¿No son las personas que en algún momento de su vida le han servido a usted? ¿En el momento más difícil de su vida le sirvieron? ¿Cuántos dicen sí? Hombres y mujeres, no importa. ¿Quién tiene derecho a decirte, a aconsejarte? ¿A quién tú escuchas? ¿No es a alguien que antes te ha servido a ti y te ayudó cuando más lo necesitabas? ¿Qué te hace pensar que en las relaciones del matrimonio eso es diferente? Si quieres ganar el derecho a liderar tu hogar, necesitas primero estar dispuesto a ¿qué? A amar y ¿qué? Servir. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Pedro nos los enseña de esta manera: vosotros maridos igualmente vivid con ellas ¿qué? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Lo tienen? Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Pedro nos dice de esta manera: vivan con ellas sabiamente. ¿Saben lo que quiere decir la palabra sabiamente en el griego original? El vocablo sabiamente en el griego original dice: usa la cabeza, mijo. No es a la fuerza, es con sabiduría. Usa sabiduría para tratar a la esposa que Dios te ha dado como un vaso más frágil. Un vaso más frágil es algo que es útil. ¿Cuántos saben que los vasos son útiles? Que los vasos nos llevan el agua hasta la boca. Que los vasos sostienen, retienen el agua que tanto necesitamos.
pero tire un vaso de cristal o de barro a ver qué le pasa. Este es el problema. La mujer que Dios nos ha dado, la esposa que Dios nos ha dado es útil, hace muchas cosas por nosotros que son increíbles, pero es imposible que ella lo siga haciendo si yo no la trato con cuidado. Vivir con ella sabiamente. ¿Cómo cuido a mi esposa, pastor? Honra, dice, dando honor. ¿Qué cosa es honor, pastor? Honor es reconocimiento de las virtudes sin exaltar los defectos. ¿Cuántas de sus esposas tienen defectos? Los hombres pueden decir, ¿cómo vas a hablar ahora a mí? No entiendes nada todavía. Yo no puedo después ayudarte. Ninguna. ¿Cuántas de las esposas que tenemos aquí hoy tienen virtudes? Otro chance, ¿cuántas tienen virtudes? Amén. Honrar es exaltar las virtudes y olvidar los defectos. Y cuando una mujer, usted como líder, exalta sus virtudes, esa mujer quiere honrar eso que usted le ha dicho. Muchas veces nosotros no nos enfocamos en las virtudes y nos enfocamos en los defectos, y en vez de honrar, deshonramos, y entonces el vaso se rompe, se tira el agua y nos morimos de sed. ¿Sí o no? Pedro dice, hónrela, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Vivan con ellas sabiamente. Entonces, sirva con amor, esposo. Dedíquese a dar algo. Alguien dijo, yo no sé qué voy a hacer para que mi esposa esté feliz. Sirva a su esposa y va a estar feliz. Porque cuando la esposa está feliz, el hogar está ¿qué? Oye, si mamá está contenta, ¿no verá que todo está arreglado? Comida queda bien, todo está perfecto. Ahora, si mamá está molesta. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Sirvió a la iglesia. La segunda cosa que Cristo hace por la iglesia, que Pablo dice que nosotros debemos hacer, es esta. Un poco más abajo, en los versículos que vienen, dice el apóstol Pablo leyendo: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? La santifica. Santifica. ¿Qué, pastor, es santificar? Santificar es el proceso por el cual Dios nos va transformando para hacernos mejores. Y vamos pareciéndonos cada día más a Cristo. Pastor, dice la Biblia que Cristo escoge a la iglesia y la empieza a transformar y la santifica. ¿Será que eso yo lo tengo que hacer con mi esposa? Sí. ¿Cómo yo santifico a mi esposa, pastor? ¿Cómo yo ayudo a mi esposa a crecer espiritualmente? ¿Usted sabe que como esposo usted es el responsable de que su esposa crezca espiritualmente? Usted sabe que como líder es usted el responsable de orar por su esposa, de invitar a orar a su esposa, de compartir la palabra de Dios con su esposa en amor. La segunda característica del esposo a la manera de Dios es el esposo que ama y no solamente sirve. En segundo lugar, el esposo que ama y santifica. Es el esposo el encargado de prepararse espiritualmente cada mañana, cada día, e invitar a la esposa. Escucha lo que dice aquí la palabra de Dios. Estoy orando por ti. Sé que vas al trabajo y estás cansada, pero estoy orando por ti. Esposa, ¿cuántas de ustedes le gustaría un esposo que cada mañana ore por usted, le lleve el café a la cama y ahí mismo la tome de la mano y ore por usted? Diga amén si le gusta. Esposo, si usted dio yo que su esposa dijo amén, ya usted tiene cosas que hacer esta semana. Claro. Santifica es ayudar a crecer a su esposa a la imagen de Cristo. Tristemente hoy en la sociedad en que vivimos son las mujeres las más fervientes en la iglesia. Son las mujeres las que más sirven en la iglesia. Son las mujeres las que más Biblia leen en la casa. Son las mujeres las que más oran en la casa. Y cuando le preguntas a un hombre dice, eso es para las viejas. Mire, hermano, ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios
es que como Cristo santifica a la iglesia, usted, hombre, como líder espiritual, sea el que pone el tono espiritual en la casa. ¡Auch! Yo no lo hago. Pues comience a hacerlo, porque para eso estamos compartiendo la Biblia hoy. Usted es la persona encargada de orar por su hogar. Usted es la persona encargada de orar por su esposa. Usted es la persona encargada de invitar a su esposa a reflexionar en lo que ya usted leyó de la palabra. Usted es la persona encargada de decir a la esposa: amor, eso no lo vamos a hacer porque esto no agrada a Dios, así es como vamos a vivir. Cristo es quien guía a la iglesia. El esposo es quien guía espiritualmente a la esposa. ¿Saben por qué? ¿Cuántos de los hombres que están aquí van conduciendo y su esposa le dice: baja exceso de velocidad, levante la mano, o le dice: cuidado? Yo sé cuando yo estoy manejando y vamos en peligro, no porque mi esposa lo dice. Cuando yo siento que la puerta de mi esposa hace ¡pam! Y ella agarra la puerta, yo sé que estamos en peligro. ¿Cuántas esposas son así? Afloja, dobla, cuidado, el carro, la velocidad. ¿Así van las esposas o no? ¿Por qué? Porque ellas se dan cuenta que nosotros estamos entretenidos. En la vida espiritual es lo mismo. Muchas esposas se han dado cuenta que su esposo va, pero va entretenido. Va, pero no está metido con Dios. Va, pero no está guiándolo espiritualmente. ¿Y saben cuál es el peligro de la mujer? Tomar el lugar del hombre si el hombre no hace su papel. ¿Dónde lo saca usted, pastor? Vaya al libro de Génesis capítulo 3. Dice la Biblia: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había creado. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿A quién le dijo? A la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre había dejado su responsabilidad de líder espiritual en el huerto y había dejado a la mujer a cargo. Tú encárgate de esto. Y cuando la mujer está a cargo, después la acusamos por tomar malas decisiones. Dios nos puso a nosotros como líderes. Un esposo que ama y santifica es un esposo que guía espiritualmente a su esposa en las cosas de Dios. ¿Y con quién hizo el negocio el diablo? En el Génesis 3, con la mujer. Pero lo interesante de esta escena de Génesis 3 es que cuando Adán viene, Adán no se alarmó. La Biblia no nos enseña, y cuando le dio a su esposo dijo: no, eso no se puede hacer, eso no fue lo que Dios quería. No, dice: y Adán comió. ¿Por qué? Yo siempre he pensado que Adán comió porque Adán no estaba lejos de la conversación. Adán estaba ahí también y oyó la misma conversación, pero no tomó su liderazgo. ¿Saben una cosa? El pecado entra al hogar cuando hay un hombre que no toma su responsabilidad del líder espiritual. Está abriendo la puerta para que el enemigo entre y haga de las suyas. Necesitamos esposos que amen a sus esposas, pero las ayuden en el proceso de santificación. Número 1, el esposo como Cristo ama y ¿qué? Sirve. Número 2, ama y ¿qué? Santifica. Por último, Pablo dice, seguimos leyendo, y dice así: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia, verso 27, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Escuchen: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo ahora? Pablo está diciendo esto: el esposo amante que sirve, el esposo amante que santifica, o sea, el líder espiritual. Pero ahora hay otra cosa: por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su esposa. ¿Cuándo fue que Cristo hizo eso?
¿Cuándo Cristo dejó a su Padre para unirse a su esposa? Juan capítulo 1, verso 1 nos dice: en el principio era el Verbo, hablando de Cristo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y este Verbo se hizo ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. En Filipenses capítulo 2 nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, se hizo hombre, y en la condición de hombre murió en la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Ahora, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? Cristo abandona al Padre, sale de su condición y viene a dar su vida por la iglesia. Esposos, cuando el apóstol Pablo está diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su iglesia, está diciendo esto: para poder ser el líder espiritual que Dios quiere, no lo puedes hacer desde la distancia. Tiene que haber un sacrificio. Y el sacrificio empieza cuando el hombre dice: ya no vivo más a la manera de papá y a la manera de mamá, porque ahora yo tengo una misión acá. Pastor, ¿cuál es el tercer punto? Un esposo que ama y se sacrifica. Los esposos estamos llamados, como Cristo, a hacer sacrificios por nuestro matrimonio, sacrificios para poder ser líderes espirituales, dejar de ser ya los hijos de mamá y de papá y empezar a servir a una nueva familia que Dios nos ha dado. Nunca le diga a su esposa: mi mamá hacía los frijoles mejor que tú. Esposa, si su esposo le dice eso, mírelo a los ojos con el amor de Cristo, le diga: pero tú no te casaste con tu mamá. ¿En serio? Mi mamá me tenía toda la ropa limpia. Hermana, con amor, le dice: pero yo no soy tu mamá. ¿Entienden la idea? A veces los hombres, escúchenme los hombres, estamos buscando que nuestra esposa sea nuestra mamá en un cuerpo más joven. Y en otros casos, la abuela. Mi abuelita lo hacía así. ¿Tú no te casaste con tu abuelita? ¿Tú no ves? ¿En serio? Necesitamos hombres que amen y sean capaces de sacrificarse. Lo primero que se sacrifica es la zona de confort, la zona de comodidad. Otros sacrificios que los hombres hacemos o que debemos hacer a la manera de Cristo. ¿Qué otro sacrificio hizo Cristo? Cargar las cargas de la iglesia. Ya no era... ¿Recuerdan cuando Jesús ora en Getsemaní? Y dijo: no es lo que yo quiero, Padre, sino lo que ¿qué? Hebreos nos dice: con el gozo puesto delante fue obediente hasta la muerte. Muchas veces ya no se trata de ti. La única manera que los hombres podemos ser líderes espirituales y ser amantes que se sacrifican es cuando ya no se trata de mí, sino se trata de nosotros. Cuando los hombres empiezan a decidir y a hacer sacrificio: no me compro esta camionetona que me gusta por el bien de mi familia. No me meto en esta locura que se me está ocurriendo por el bien de mi familia. Sacrifico cosas por el bien de algo más grande. No miro a la mujer ajena, que posiblemente es más bonita, más joven que la mía, no solamente por mi esposa, sino por el bien de la familia. Yo sacrifico, me esfuerzo, lucho con la tentación, porque Jesucristo luchó con la tentación. Jesucristo podía haber tenido los reinos del mundo cuando fue tentado en el desierto, ¿sí o no? Jesucristo fue invitado a hacer muchas cosas por el enemigo, pero dijo: no, yo vine aquí con un propósito, y hasta que ese propósito no lo cumpla, no lo termino. Hombres, necesitamos hombres que deciden: no, yo estoy en este matrimonio con un propósito y yo quiero cumplir este propósito para la gloria de Dios. Y yo, aunque tenga que sacrificarme, soportar algunas cosas que no me gusten, comerme los frijoles con otro sabor,
La tortillita es un poco quemada. La ropa tal vez no está como quiero. Estoy aquí por un propósito y el enemigo no me saca. Porque yo estoy aquí para ser el líder espiritual que Dios quiere que yo sea. Lo que pasa es que estamos viviendo en una sociedad donde los hombres cristianos nos estamos dejando influenciar por las corrientes del mundo. Y estamos tomando las mismas decisiones que los mundanos están tomando. Pero Pablo dice, lo que su esposa necesita no es que se la traiga al pastor ni al consejero todos los viernes. Su esposa necesita en el hogar un hombre que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Un esposo, número 1, amante que sirve. Un esposo que ama, pero santifica, guía espiritualmente a la esposa. Y un esposo que ama y es capaz de hacer sacrificio por el bien de su hogar y de su familia. Dice, pastor, ¿cómo logro eso? Te tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia, no lo puedes hacer solo. La buena noticia, si abres tu corazón al amor de Cristo, el amor de Cristo mora en nosotros. Y es solo con el amor de Cristo que tú y yo podemos llegar a ser los hombres y los esposos que Dios quiere que seamos. Y tengo un reto para usted hoy, mi hermano. El reto que tengo para ti es este. Te vas a levantar hoy y vas a decir, yo quiero ser un esposo a la manera de Dios, o vas a seguir imitando lo que todo este mundo hace. Es tu decisión. Ya sabes lo que tu esposa necesita. Los hombres cristianos están llamados a hacer las cosas diferentes porque queremos hacerlas a la manera de Dios y a la manera de Cristo. Gracias por acompañarnos en esta media hora. Espero que hoy hayamos podido reflexionar en cómo ser esposos a la manera de Dios. El modelo de Dios para los esposos es el modelo de Cristo para la iglesia. Y 3 cosas importantes que quiero que cada esposo recuerde. El esposo es un amante que sirve. El esposo es un amante que santifica y ayuda a su esposa en el crecimiento espiritual. Y el esposo es un esposo amante que ama y satisface. Espero que con la ayuda de Dios y oración podamos llegar a ser esos esposos que Dios quiere que seamos. Y recuerda, lo mejor está por venir. Si no tienes una iglesia o un lugar donde congregarte, aquí en Prestonwood en español siempre serás bienvenido. Te esperamos cada domingo a las 2 de la tarde en el 6801 West Park Boulevard en la ciudad de Plano, Texas. Y si necesitas oración o más información, puedes llamarnos al 972-820-5187. Nos vemos el próximo domingo aquí en Telemundo Dallas.